Amigos, como lo habíamos anunciado, nos encontramos con el doctor Alan García Pérez. Doctor, ¿cómo usted conoció la doctrina del Partido Aprista? Pienso que de manera inconsciente, primero adquiriendo los temas sin integrarlos en un concepto de doctrina, y ya a partir del año 62, 63, a los 13 años, pude leer por primera vez el antiimperialismo y el APRA e integrar ideas de justicia social, de antiimperialismo y de integración de América Latina en un solo objetivo coordinado. ¿Qué significa Haya de la Torre en el pensamiento social y político en el Perú? Creo que significa en el pensamiento continental un tremendo esfuerzo que viene de la reforma universitaria y de la Revolución Mexicana por imaginar una especie de marxismo latinoamericano, hacer el mismo trabajo de análisis del modo de producción capitalista europeo que hizo Marx, pero hacerlo desde el punto de vista latinoamericano, analizando las estructuras económicas, los modos de pensamiento y las instituciones. Creo que es, sin lugar a dudas, el pensador político más audaz que ha habido en América Latina. El APRA nace como un partido antiimperialista por los años 20, 30. Y hoy en día, ¿qué es el APRA o qué es el imperialismo en el siglo XXI? En 1920 había el recuerdo de lo que habían hecho los europeos con África y Asia. Los europeos se agarraron en los primeros 20 años del siglo 34 millones de kilómetros cuadrados militarmente, los ocuparon, los declararon parte de sus países, de Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, se adueñaron de 34 millones. Haya calculó que lo mismo podía ocurrir con los americanos. Por eso en sus escritos jóvenes, él dice, ellos van a invadir con sus cañones y sus ejércitos y van a subordinar toda la economía en una forma de economía servil hacia ellos. Esto no se cumplió por un hecho fundamental, la tremenda crisis de 1929, volteó el gran imperio hacia adentro porque sufrieron una crisis tan grande que tenían que ocuparse en reconstruir su propia economía y su propia sociedad. Pero la amenaza permanente de que una economía más fuerte nos satelice es el imperialismo, es decir, la dominación económica de nuestro país o nuestro continente y en segundo lugar la dominación psicológica, cultural, ideológica. Todo esto, por ejemplo, el neoliberalismo es la expresión del imperialismo. Pensamos como piensan en Wall Street, viviendo en un continente totalmente diferente y en condiciones sociales diversas. El imperialismo sigue siendo una amenaza y el APRA sigue reivindicando el derecho a pensar y actuar por nosotros mismos. La política como ciencia y utopía nace de la voluntad del individuo por participar activamente en el conjunto, en la sociedad. Pero los de derecha básicamente ven al individuo y el mundo se ha roto, se ha desequilibrado, lo que decía Marcel Mauss, ¿no? Dar, recibir y devolver. Entonces, mucho individualismo, dicen los sociólogos, es el principio de la quiebra de la humanidad. Y por otro lado están los izquierdistas que solamente ven a la sociedad y en ahí se pierde el individuo. ¿Y el APRA qué es? El APRA analiza la sociedad desde el punto de vista de sus conflictos. Siempre hay conflictos entre dominados y dominadores, entre propietarios y no propietarios, entre los que dirigen intelectualmente y los que son dirigidos. Entonces hay sectores sociales claramente diferenciados y la pugna de estos sectores sociales por dominar completamente la sociedad o ganar derechos a aquellos que son dominados, nos permite ver que la sociedad no es un conjunto total, sino una lucha de sectores al interior, que algunos llaman lucha de clases, pero que muestra la vitalidad dialéctica de la sociedad. Frente a eso, la derecha ha caído en el atomismo absoluto. Ellos dicen que no hay conjuntos, ni la sociedad entera, ni las clases sociales que agrupan a los seres humanos, sino simplemente átomos sociales, al estilo Hayek, el analista del neoliberalismo, y que
cada individuo no responde más que a su propia iniciativa, de manera que si yo triunfo en la vida es porque tengo mayores capacidades, es la ley del más fuerte en el atomismo generalizado. El APRA cree que existen clases sociales. ¿Cómo no va a existir clase social? En el Perú hay un conjunto monopólico que domina las actividades esenciales, se organiza, tiene un espíritu, una conciencia de grupo y domina la sociedad y el poder con esa conciencia de grupo. Se trata de construir desde abajo una conciencia distinta, unificar a los actores y empujar o para destituir a estos reyesuelos o para ganarles espacios sociales. El APRA, bueno, Immanuel Kant dice, ¿no? La cosa no se puede conocer en sí. Entonces, se puede conocer la realidad, porque el APRA siempre plantea cambiar, es un planteamiento revolucionario, entonces quiere cambiar una realidad, pero esta realidad se puede conocer. Ese es un tema muy profundo que viene ya desde los griegos en la filosofía antes de Kant. Pero Kant había dicho que nosotros no conocemos la realidad misma, sino el fenómeno de la realidad. El fenómeno es lo que está al medio entre el objeto y la persona que conoce. El objeto me aporta ciertas características de lo que es y yo lo ordeno con las categorías del espacio-tiempo. De manera que el conocimiento de la realidad es un fenómeno progresivo que jamás acaba, por principio. A través de la percepción, pero el conocimiento de la cosa en sí nunca es un privilegio del individuo perceptor, jamás. Es un proceso continuo, es el conocimiento dialéctico. Creo conocer una cosa hasta que una segunda tesis más cabal y completa me permite decir que en realidad no la conocía, y ese es el avance del conocimiento. Es un punto de vista muy dialéctico que Luis Althusser, el gran estructuralista del marxismo, incorporó al marxismo, cuando dijo que el proceso de conocer las cosas es un trabajo, tan trabajo como construir máquinas y trabajar materialmente. Uno intenta reconstruir la realidad con su esfuerzo que Kant había señalado. Ahora bien, yo creo que Haya de la Torre fue profundamente kantiano en el pensamiento. Hemos conversado mucho con él sobre eso y él tenía esa perspectiva. La realidad es siempre cambiante, es el viejo Heráclito, es Marx, la realidad siempre está en movimiento y cambio. Lo que uno conoce de ella es una parte fenoménica al estilo de Kant, y entonces uno debe permanentemente reconstruir sus conceptos ideológicos para adecuarlos a la realidad, y no al contrario. Hay gente que sigue viviendo en el año 30, por ejemplo, cree que la realidad es la misma, y la verdad es que caen en el reaccionarismo, en el derechismo ideológico, que significa creer que la vida es como uno quiere que sea, y no como es realmente. Federico Engels decía que los modos de producción variaban de un país a otro y dentro de cada país de una generación a otra. Claro, esa es una vieja frase de Engels que, si no me equivoco, está en el Anti-Düring. Sí, Haya de la Torre fue muy lector del Anti-Düring, que es el libro que Federico Engels escribió contra el señor Wilhelm Düring para responder sus ataques al marxismo. Sí, de hecho los modos de producción son cambiantes. Mire usted, el modo de producción del capitalismo que Marx estudió en el siglo XIX no tiene nada que ver con el modo de producción del capitalismo informático, del capitalismo transnacional que en este momento tenemos. De manera que los conceptos políticos con los que respondemos a esta nueva realidad son bastante diferentes, o tienen que ser diferentes a los planteamientos de la Segunda Internacional o de la Primera Internacional. Su último texto, Modernidad y Política en el siglo XXI, globalización con justicia social. ¿Qué es la globalización para Alan García? Porque hay movimientos antiglobalizantes. ¿La globalización es un dato de la realidad o es alguien que nos quiera globalizar? Las dos cosas a la vez, como todo en la vida. Todo en la vida es dialéctico y contradictorio, pues. Entonces, la globalización es una realidad, es la expansión del mercado mundial que va derrumbando fronteras y se vuelve más poderoso y subordina a los estados. Esa es una realidad, es como el surgimiento del capitalismo en el siglo XVIII.
es una realidad. Pero al mismo tiempo hay alguien que direcciona, digita. Usted sabe que hay globalizados, que somos los más pobres, y globalizadores, que son los activos, que son los que tienen mayor energía en ese proceso. Pero eso no significa que sea un dato real. O sea, no me gusta que el país esté más subordinado al mercado mundial. Puedo hacer algo, tengo un nivel, un grado de acción para defenderme de la globalización, pero eso no significa que yo vaya a terminar con el proceso de la globalización. Entonces hay que ser también dialéctico en eso. Aya de la Torre nos enseñó algo tremendo. En los años 30, ser comunista significaba estar en contra del capital y pedir la abolición del capital. Aya fue más inteligente y dijo, no es cierto que el capitalismo vaya a morir en este año 30 por la crisis, va a subsistir larguísimo tiempo porque tiene un enorme potencial que desenvolver y mientras exista hay que tratar con él y arrancarle tecnología, arrancarle la propia inversión que es requerida y que es necesaria, pero evitando los abusos. Entonces, frente a la globalización hay que verla como un dato de la realidad, pero al mismo tiempo tenemos un margen defensivo respecto a la globalización para responder a ella y hacer algo efectivo por el pueblo y por los pobres. Es lo que el plan de gobierno del APRA no acepta el globalismo, que es la exageración, que es la pasividad ante el proceso globalizante del mundo, sino que plantea que el Estado actúe. La globalización per se quiere derrumbar al Estado para que el mercado sea dueño absoluto de la realidad social. El globalismo es básicamente liberal o neoliberal, es la fuerza inmensa del mercado que dice no puede haber ni sindicatos ni parlamentos que se opongan a lo que es el mercado, ni gobierno que tenga banco agrario, ni gobierno que tenga banco de la nación para apoyar a la pequeña industria, solo deben subsistir los más poderosos, los más fuertes, y esos son los monopolios de Lima. Si a alguien se le ocurre apoyar una pequeña industria con crédito del Banco de la Nación, dicen que es un loco, está en contra de la historia. Nosotros creemos que no. La globalización es un hecho, pero tenemos un margen de juego para defender a la gente de los abusos del mercado. ¿Qué opina usted de la democracia? En el Perú hay demo poder, pero no hay demo saber. Entonces, no sabemos quién ha dicho que la mayoría siempre tiene la razón o el número es la calidad. Bueno, la democracia no es una varita mágica que transforma el mundo en bonito y en bello. La democracia es un proceso de conquista, de decisiones, de derecho a tomar decisiones. Guillermo Federico Hegel decía que el ser humano es un ser que va hacia la libertad y la participación, que en Egipto uno pensaba y todos los demás no pensaban, que en Grecia un grupo pensaba y todos los demás no, que a partir de la Revolución Francesa comienza una voluntad de que todos piensen, que nunca se llega a lograr, porque no todos tienen derecho de decisión ni capacidad de poder, pero ahí está la lucha, pues. O sea, la democracia es un proceso en el que tenemos que luchar. Usted le da crédito al campesino, viene la dictadura, le quita el crédito. Usted le da título de propiedad a un pueblo joven, viene la dictadura, barra el título de propiedad. Hay que volver, no hay que ser pesimista en la historia. Nacimos para luchar, nacimos para enfrentarnos a la naturaleza. Y como alguien decía, si la naturaleza donde los grandes se comen a los chicos es de derecha, el ser humano con su cultura tiene que ser de izquierda, pues. Alvin Toffler decía que en el futuro la democracia tenía que ser el gobierno de los menos, de los pocos, de la minoría, en relación a la meritocracia. ¿Qué opina usted? Bueno, alguien siempre, eso no es una frase de Toffler, Gaetano Mosca y los elitistas de comienzos del siglo XX decían que por principio los que gobiernan, sean ricos o revolucionarios, siempre son pocos, porque no todos pueden gobernar al mismo tiempo. Nuestras sociedades con millones de personas no pueden ser dirigidas al mismo tiempo por todos, eso sí sería el desorden generalizado, que cada uno sea dueño del destino social. De manera que por principio los que gobiernan son pocos. ¿Cómo llegan a gobernar? Es el problema. Es decir, ¿por qué
¿Por qué razón? Porque son hijos de Dios y de los reyes, porque tienen dinero, porque han hecho una revolución como Lenin. Lenin hizo una revolución en un país inmenso, con 2.000 personas. Y él decía, tienen que ser políticos profesionales y un pequeño grupo que domine todo. Esa era su concepción, es la única manera de hacer una revolución. De hecho, los que gobiernan son siempre pocos. El problema es la ética, el objetivo con el que gobiernan y la capacidad de renovación de los que gobiernan. En eso la democracia sí plantea un tema, ¿no? Oiga, yo por ejemplo no gusto de Fidel en el sentido que se quedó 50 años. O sea, debió dar paso a otras élites, otras generaciones. Yo creo que por más buena voluntad que tenga una persona o un grupo social, si se queda 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, entonces está bloqueando generaciones enteras de un derecho básico que es el derecho de conducir. Alan García, he estado viendo un poco he estado estudiando su biografía, y en el sentido de Kant, diríamos, en un texto sería un poco lector y practicante de la crítica de la razón pura, más no crítica de la razón práctica, porque usted se fue a Francia, estudió, hizo un doctorado y siguió preparándose, incluso también estudió sociología y más adelante quería estudiar filosofía, pero de ahí vino por cosas del destino al Perú, empezó su carrera, porque allá de la Torre le impuso su carrera política, y en el gobierno, digamos que no tuvo mucha experiencia y no le fue tan bien, ¿no?, por decirlo elegantemente. Bueno, eso es discutible, porque si a usted le toca un país en guerra, no puede hacer las cosas que desearía hacer. Primero tiene que ir al campo de batalla y a las trincheras a defender a la sociedad. Es como si usted me pidiera que en enero de 1881, cuando los chilenos estaban a tiro de bala de Lima, uno tuviera que construir carreteras y mantener la economía perfecta. Yo me imagino que habían desórdenes terribles durante todos los años de la guerra. El Perú estaba en una guerra tremenda, lo que pasa es que tenemos poca memoria. Lo que pasa es que tampoco en el APRA pensaron, nunca se educaron para este tipo de violencia que no se imaginaba, ¿no? Eso es el castigo más tremendo que me tocó vivir a mí, porque yo había estudiado filosofía, ciencia política, para situaciones de normalidad, y teníamos otra ilusión: respóndale al imperialismo dejando de pagar la deuda, confronte los poderes económicos internos, intente democratizar el financiamiento y la riqueza, y usted se encontró de pronto que usted debía ser un coronel de ejército para dirigir, organizar además un ejército político, digo, el Estado, que no entendía de qué se trataba. Nadie sabía cómo combatir. Hemos traído técnicos internacionales, norteamericanos, judíos, colombianos, españoles, todos los que dijeran sé algo de cómo combatir el terrorismo, naufragaban, porque era tan difícil. Pero no hay que quitarle el cuerpo a la vida, a la responsabilidad. Bueno, le tocó, que no quedó tan bien porque la gente no incorpora este dato en su análisis. ¿Y qué voy a hacer? Es mi responsabilidad cumplir con mis obligaciones y con mi partido. ¿Qué le toca al Perú si el APRA nuevamente llega al poder? Yo creo que el APRA hoy día tiene mucha más experiencia, también el Perú tiene más experiencia. Los campesinos de hoy no son los campesinos del 80, y ha habido un proceso educativo muy grande en estos años. Estoy convencido que al Perú le tocaría redistribuir mejor la riqueza proveniente del crecimiento mundial, que beneficia al Perú, pero que se quede estancada en 20 o 30 grandes empresas del Perú, que son las que dominan la riqueza que puede hacer anualmente el Perú. Se trata de redistribuirla, convirtiendo al Estado en un agente promotor de la riqueza y del empleo en sectores que han sido olvidados y que son la agricultura y la pequeña y microempresa del país. Ese será todo el esfuerzo, y regular las relaciones entre los que tienen mucho poder económico y los que no tienen más que su pobreza, y entonces regular las tarifas públicas y regular también los derechos laborales que han sido aplastados en estos 16 años de neoliberalismo. Se dice que al nacer un niño, hasta los 3 años crece el 90% de su cerebro y hasta los 22 el 10% restante. Y en el Perú hemos visto que en estas últimas décadas ha habido más del 50% de pobres. Entonces, para combatir todo eso, para que volvamos a un nivel por lo menos estándar a nivel mundial o en Europa, tendrían que pasar 3 generaciones. Es decir, dicen muchos, estaríamos viviendo con Mayol y Garbage.
Yo no creo que se necesiten 3 generaciones. Evidentemente el Perú no va a ser un país con los estándares de los países ricos en el próximo gobierno. Pero yo sí creo, porque no soy un acomplejado, que el Perú en 3 gobiernos, en 15 años, puede alcanzar exactamente lo que tiene Chile. Y Chile es un país que camina más o menos hacia el desarrollo y con cierta justicia social, mucho mayor que la que hay en el Perú. Entonces, el Perú, pero con mucho esfuerzo, puede en 15 años alcanzar a Chile. Yo creo que ya eso sería un acto extraordinario. En cuanto a lo otro, que no es material, o sea, estoy hablando de inversiones en minería, de banco agrario, de impulso de la agricultura, de exportar desde la sierra, eso se puede hacer en 15 años y tener un nivel muchísimo mayor, casi más del doble de lo que tenemos ahora. Pero en el plano educativo, yo sí creo que el espíritu es mucho más flexible y milagroso que los hechos materiales, ¿no? Es decir, mediante la educación, el adiestramiento inicial al que usted se ha referido, hasta los 3 años, y el reentrenamiento de los que tenemos ya, o de los que tienen 8, 10, 12 años, mediante un proceso educativo. Perdón, usted habla de adiestramiento, no de educación, ¿por qué? Porque depende, la educación es, de acuerdo a algunos conceptos, impartir ciertas informaciones ordenadas y ayudar al alumno o al educando a autocriticar esas informaciones. Es un proceso educativo dialéctico, pero el adiestramiento de las capacidades de inteligencias musicales, espaciales, de inteligencias no solamente téticas. El niño a los 3 meses posiblemente no puede hacer una inteligencia consciente de sí misma, que es la inteligencia tética, sino una inteligencia espacial y de dominio de elementos del espacio para articularlos. Eso se puede hacer en el primer año, e inclusive van más atrás. Dicen que si a uno le ponen en el vientre de la madre música y idiomas extranjeros, nace con neuronas y con sinapsis ya hechas para eso. Sí creo que hay la ciencia, la epistemología de la educación moderna nos está enseñando que en verdad y con poquísimos recursos, en los primeros meses y años de vida podríamos generar un potencial inmenso que no tiene por qué esperar 15 años materiales. En ese sentido creo que no hay que creer que son 3 generaciones, no es así. Usted tome un niñito, el niño lobo que dicen que existe en la mitología, el niño que vive como un lobo en las selvas, y usted lo reinstruye. El cerebro es un poder inmenso, no se olvide que su cerebro y el mío trabajan al 20% de lo que tienen, hay 80% ocioso. Si yo lo pongo a presión, voy a obligar a que trabaje mucho más. Y eso es lo que le falta un poco a nuestra vida familiar y a nuestra vida educativa, exigirnos muchísimo más. Nos exigimos para 12 y 13, cuando debíamos exigirnos para 18 o 20, y eso lo podemos hacer en el Perú. Seguramente allá de la Torre siempre lo ha exigido usted porque vemos que es una persona muy capaz. Pero bueno, ya para el final de la entrevista, también ya no hay luz, y si nos ven todavía los amigos, con todo respeto le digo, doctor García, ¿usted sigue siendo todavía el caballo loco? Y además es una frase que no estaba tan mal, ¿no? Porque fue el único jefe indio que resistió el genocidio de los blancos contra los indios. Claro, la gente ignorante, el adversario tonto y racista, usa el término caballo loco para mencionar un jefe Sioux indio que se atrevió a alzarse y le ganó una batalla a la caballería norteamericana. Y fue un hombre rebelde que hasta el final defendió. A mí no me bautizó como caballo loco ningún peruano. Me bautizó un periodista del diario Toronto Sun, canadiense, que vio un hombre que se atrevía a no pagar la deuda y dijo, este es un caballo loco, en el sentido norteamericano, un jefe de los pobres, de los marginados. Para mí fue un timbre de orgullo siempre. Ahora, para la pobre gente que no conoce, cree que es un caballo que está ahí en la sierra saltando como loco. Bueno, es la ignorancia, pues ¿qué quiere que le diga? Pero para mí ha sido siempre un timbre de orgullo que me digan jefe de los pobres y jefe de los oprimidos. Eso para mí era extraordinario. Y si usted se refiere al aspecto eventual y simple de que uno es más impaciente cuando joven, posiblemente uno sea, porque los años lo van aplacando, un poco más paciente, pero de más largo plazo que un joven, eso sí le puedo garantizar.
Bueno, palabras finales y diríjase al público cusqueño y sabemos que estará en otra oportunidad y ahí sí hablaremos de planteamientos netamente programáticos del APRA. Bueno, le agradezco este oasis de pensamientos más bien de teoría y de abstracción y especulación que me ha dado en estos momentos. Creo que nos permiten mostrarnos en lo que quisiéramos ser más allá de lo que somos forzados a hacer en la vida diaria por las circunstancias. Bien al programa Contracultura, el nombre es muy novedoso además, hay antimemorias, hay antipoesía, André Malraux hizo las antimemorias, lo ha copiado Gorbachov, que escribió también las antimemorias, y Parra, el gran poeta, escribió la antipoesía. Siempre hay esta tendencia a ponerse al frente de lo usual. Contracultura me parece un nombre real, está en el mito profundo que vivimos todos los que somos de ascendiente indígena, inca o pre-inca, y creo que es muy importante. El Cusco siempre ha sido vanidoso y orgulloso de tener preocupaciones intelectuales, antropológicas, históricas. Acabo de plantear que el Ministerio de Cultura, cuando sea creado, tenga como sede el Cusco. Creo que eso va a reforzar la identidad que tenemos en el país, e inclusive me he atrevido a decir que me gustaría que fuera en la Casa del Almirante, allí en la Plaza de Armas, en la Plaza de Huacaipata, para que allí el Perú tenga un referente de identidad cultural, y estoy seguro que entonces podremos hablar mucho más de la contracultura, de los contravalores. Los contravalores, y en el fondo Cristo fue un gran contraculturalista y un gran contravalor de su momento, contra toda la ley mosaica, contra toda la ley de Moisés, tal como la interpretaban los judíos. Y, disculpe el salto hasta el siglo XX, todavía no entendemos la enorme importancia contracultural que tuvo el movimiento hippie. Aquí la gente, también esos que hablan de caballo loco, creen que ser hippie es unos pelos, unas barbas y no bañarse nunca, así maltrataban a la gente, hippie. Perdón, acabo de mostrarle unas fotos donde usted tiene una facha de bohemio irremediable. Bueno, yo nunca he sido bohemio, pero sí he sido contracultural. Sí, pero soy contracultural. Siempre estoy en contra de lo que parece ser lo normal, lo que dicen, esto es así, ¿y por qué? ¿Y por qué es así? Y normalmente lo que es así es dominante y en contra de los más pobres, de manera que hay que contestarle a los que creen tener la razón. Gracias a usted. Gracias.